Estamos viviendo un entorno de muchísima volatilidad financiera, un entorno internacional muy complejo, que ha sido ocasionado principalmente por la desaceleración económica de China. China venía creciendo a tasas de 10-9% en años anteriores y ha venido reduciendo el ritmo de crecimiento. El año pasado terminó con un ritmo de una tasa de crecimiento de 6.9% y esperamos nosotros que se estabilizará con crecimientos de alrededor del 6%. Una economía de este tamaño que sufre una desaceleración importante, pues tiene un impacto importante en la demanda de materias primas en todo el mundo. Y el petróleo, pues una de las principales materias primas demandadas por la economía china, pues ha sufrido una baja en su precio ocasionado por esto y también por un efecto de oferta. En los últimos años Estados Unidos se ha metido en el mercado del petróleo, que anteriormente no estaba, y también hace unas semanas se le quitaron algunas restricciones a Irán, lo cual generó pues un nuevo oferente de petróleo en el mercado. Adicional a esto, el invierno en Estados Unidos no ha sido tan fuerte como en años anteriores y esto ha ocasionado que la utilización de energéticos sea menor, por lo que los niveles de inventario actuales en Estados Unidos están para esta época del año en los niveles más altos de los últimos 80 años. Entonces, esta problemática de oferta y de demanda del petróleo es lo que ha llevado los precios hacia la baja. Ante esta circunstancia, pues México está enfrentando toda esta volatilidad financiera, todo este nerviosismo de los grandes capitales y eso es lo que ha generado una depreciación de nuestra moneda contra el dólar, como lo han sufrido pues prácticamente todas las monedas del mundo y muy en particular las monedas de los mercados emergentes. Se ha hablado mucho de este tema del famoso 2020, ¿no? El precio de petróleo a $20 por barril y el peso a 20 pesos por dólar, pero la realidad es que es muy difícil de predecir tanto una cosa como la otra. Como ya comentaba, el tema del petróleo está impactado por factores de oferta y de demanda. En los últimos días ha regresado un poco el precio a la alza y la moneda también ha tenido pues una cierta estabilización. Va a haber mucha volatilidad durante este año, sin embargo es muy difícil de predecir en qué momento vamos a encontrar esta estabilidad. Nosotros pensamos que hacia final del año el tipo de cambio debería de tender hacia la baja. Bueno, como decía, es complicado de predecir, sin embargo tenemos que tomar en cuenta que está llegando a precios que se acercan mucho a los costos de producción. Y cuando esto sucede, pues es poco probable que se mantenga en precios por abajo del costo de producción, por lo menos por periodos prolongados de tiempo. China está cambiando su ciclo económico, se convirtió en el productor, la fábrica del mundo durante muchos años y ahora pues han crecido los costos de su mano de obra, en fin, está cambiando un poco el ciclo económico, su mercado interno se está fortaleciendo, en fin, era muy difícil esperar que mantuviera estos ritmos de crecimiento por muchos años más. Sí, yo creo que empiezan a verse muchos de los efectos de las reformas estructurales. Por ejemplo, la reforma financiera ha logrado tener impactos positivos en el costo de financiamiento para las empresas, que desde la última medición nos indica casi 100 puntos porcentuales por abajo en el costo de financiamiento a las empresas. También vemos efectos muy positivos en el cambio de hipotecas de una institución a otra, que del 2014 contra el 2013 se multiplicó por más de 5 veces el número de hipotecas que se movieron entre una institución y otra. Entonces, los usuarios de la banca han visto beneficios de la reforma financiera y seguramente en el tiempo se irán sintiendo cada vez más esto. En el tema de la reforma energética, pues también hemos visto ya los resultados de las licitaciones de la Ronda 1, que cada una de las licitaciones ha venido teniendo mejores resultados con niveles muy atractivos de retorno para el Estado mexicano. Sin lugar a duda, las reformas estructurales que México había retrasado por más de 20 años nos ponen hoy en una posición muy ventajosa contra otros países y estamos convencidos en el IMEF que México está en una extraordinaria posición para recibir inversiones tanto de capital nacional como de capital extranjero. Bueno, me parece que la recomendación es mantenerse muy atentos a
a los embates que van a venir del exterior y tener una política de mitigación de riesgos, una política prudente en la toma de riesgos, tomar deudas en la moneda en la que se generan los ingresos, ser prudentes en ese sentido y sobre todo buscar que cualquier tipo de deuda sea con destinos de inversión, con destino de generar un mayor valor agregado hacia sus negocios. Podemos ver que el financiamiento bancario en Sonora ha venido creciendo en los últimos 5 años a una tasa muy similar al promedio nacional. En el último año creció un poco por arriba de esta tasa. Y yo la recomendación sería el generar proyectos viables para que la banca, que tiene mucha solidez, capital y que está lista para financiar proyectos viables, pues pueda prestar de manera más activa en el estado de Sonora y que sigan diferenciándose de otros estados. Sonora tiene una ventaja geográfica por estar localizado con una frontera importante con Estados Unidos y me parece que eso los pone en una posición favorable para la llegada de inversión en manufacturas y en otras industrias que pudieran beneficiarse de la recuperación económica que está teniendo Estados Unidos. Bueno, nosotros el año pasado creamos un grupo nuevo, creamos el Grupo Baja California. Habíamos tenido en algunos años atrás un grupo en Baja California, sin embargo, pues por distintos factores había desaparecido y el año pasado, con el esfuerzo de muchos financieros tanto de Tijuana como de Mexicali, abrimos nuevamente este grupo y estamos analizando en qué otros estados pudiera existir la posibilidad de ampliar nuestra presencia y seguir aportando a la sociedad con nuestros estudios en materia económica y financiera y en beneficio del país. No, el Grupo Sonora tiene ya 5 años desde su creación y ha venido consolidándose cada vez con trabajos más sólidos y de mayor valor para la sociedad financiera y empresarial de Sonora. Por citar un ejemplo, el año pasado, en el mes de febrero, realizamos un foro de gobierno corporativo aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y tuvimos más de 300 asistentes a este foro. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir consolidando y seguir dándole valor a nuestra marca, que cada vez haya un mayor reconocimiento de la calidad técnica de nuestros trabajos y de la calidad técnica de nuestros eventos para que exista más interés por parte de la comunidad económica, financiera y empresarial de Sonora de integrarse con nosotros y beneficiarse de todos los trabajos que hacemos en el instituto.